Bueno, cuando han pasado ya 33 minutos de las 6 de la mañana tenemos que hablar de un tema muy importante. Ustedes lo recordarán, generó muchas reacciones. Hace una semana el gobierno declaraba alerta institucional y por supuesto la Policía Nacional Civil también reaccionaba y el Ejército ante el brote, el incremento de la violencia durante el mes de enero. Con esta acción, autoridades han colocado, entre otras medidas, 54 puestos de control, revisión y vigilancia en las zonas más peligrosas de todo el país. Claro, hay un objetivo muy claro que es reducir los actos de violencia y sobre todo arrestar a los criminales y desde luego, María René, a partir de eso van surgiendo muchas cosas. Sí, Ricardo, al mismo tiempo que se anunciaban estos operativos, la organización de Grupo Apoyo Mutuo GAM reveló su temor ante el recrudecimiento de la violencia en el 2013. Según esa organización, en enero se registraron 550 asesinatos, 8% más que el mismo mes durante el 2012. Hoy evaluamos las acciones con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonillas, aquí en nuestros estudios. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Me imagino que son días de mucha actividad, pero en realidad lo planteamos con María René, con el resto del equipo. Sería necesario casi una revisión mensual, porque es un tema que sigue siendo el de mayor preocupación de todos los guatemaltecos, el tema de la inseguridad. ¿A qué responden estas últimas medidas? ¿Era parte del plan de trabajo? ¿Es una medida de contingencia a raíz de las últimas estadísticas? ¿Por qué este plan? Bueno, en el caso de el plan de seguridad, hay un plan de 4 años que va con transformaciones y tenemos lo que nosotros llamamos un eje de administración de crisis. ¿Un plan que se ha alterado de acuerdo a la coyuntura o lo van cumpliendo de acuerdo a lo que habían planteado antes? Lo vamos cumpliendo de acuerdo a lo que vamos planteando, porque por ejemplo vamos por la graduación de más policías y subir la fuerza de 25,000 a 35,000. Es un objetivo que no podemos dejar de cumplir, porque si no, no tenemos el capital humano con el que tenemos que trabajar. Pero paralelamente a eso, entonces vamos haciendo lo que llamamos la administración de crisis, es decir, hay un plan operativo que va en varias líneas de acción. Una de ellas es, por ejemplo, ahora la declaración de una alerta institucional, que quiere decir disponer de todo el recurso para poder dar respuesta a un momento en donde hubo un recrudecimiento de la violencia, especialmente la violencia homicida, ¿verdad? Los demás delitos, como por ejemplo el robo, el hurto de vehículos, siguen a la baja. Hay algunas situaciones sensibles muy importantes como el tema de los secuestros, de la misma forma, pero en homicidios violentos, que es para nosotros como el punto más sensible y más importante de nuestras mediciones y de la orientación del trabajo que hacemos, tuvimos un incremento durante el mes de enero y esto implicó entonces tenemos que actuar muy rápidamente para tomar una medida dentro de las varias que desarrollamos en administración de crisis para evitar que esto continúe en una escalada. Ministra, y ahora estos puestos de registro que se colocaron, yo estoy viendo algunas respuestas que nos han ya entrado sobre la pregunta del día, y muchos guatemaltecos están de acuerdo, pero ahora lo que queremos saber es qué tan efectivos han sido estos puestos de registro. Hay algunas cifras, porque lo que está ocurriendo también es que en los lugares donde se colocaron, la gente dice, bueno, nos sentimos más tranquilos, pero los asaltos, los robos continúan en otra parte de la ciudad. Entonces, ¿cuál ha sido los efectos de esto? ¿Cuáles son los resultados de estos operativos al momento? Sí, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es para qué sirven los puestos de control, ¿verdad? Lo que nos pareciera así de primera impresión cuando llegamos a un puesto de control, van a hacer una revisión en búsqueda de armas, de la legalidad de los documentos que acrediten la propiedad del vehículo, por ejemplo, y esto es parte de, pero la razón más importante es la razón más importante es restar capacidad de maniobra a los delincuentes. Los ubicamos en lugares que son muy específicos, lo que vemos, hay partes que no vemos de lo que estamos en todo un conjunto, pero el primer objetivo es restarle esa movilidad que necesita el delincuente para poder ir y actuar sin mayores problemas. Cuando nos ubicamos en puntos importantes es restar esa movilidad. Lo segundo, obviamente, está en esa búsqueda, en ese control, que tiene que ser complementado con otras medidas, y en ese sentido entonces la primera intención es que no pase todo lo que podría pasar si no tuviéramos el dispositivo desplegado de la forma en que lo hacemos. ¿Ya hay resultados? Digamos, sí. ¿Se han incautado armas que están ilegalmente en las calles? Esa es la segunda parte. La segunda parte de nuestro objetivo es la incautación de armamento, el tema de ver la legalidad de los documentos de las mismas personas. Hemos tenido ya buenos resultados sobre esto. No es de que los delincuentes vayan y caigan específicamente en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo,
el atentado en donde murieron 2 policías aquí en la calzada Roosevelt, esa fue una reacción a un momento en que iba a haber una identificación de un sicario que iba en motocicleta, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas nos llevan a tomar medidas que primero van a restar la movilidad y segundo, a tener un control y registro cotidiano. El tema de la incautación de armamento siempre es muy importante y es lo que debemos hacer. Acá para nosotros hay 2 cosas que creo que son importantes. Una, trabajar mucho sobre lo que es una cultura de prevención, todas las medidas que debemos tomar, la participación ciudadana en alertas tempranas, en información que nos permita reaccionar más rápidamente, y la segunda es sacar las armas del escenario, porque realmente lo que tenemos es una disponibilidad de pistolas, de armas de grueso calibre que están en manos de muchísima gente en todo el país. Ministro, cuando hablamos de esta alerta institucional, de reacciones rápidas, estamos a 2 días de cumplir 1 año y 1 mes del inicio de la gestión de todo el equipo del presidente Otto Pérez Molina. ¿No es tardía esta decisión de plantear esta alerta institucional cuando en realidad esperábamos, después de las elecciones y de ustedes asumir el cargo, resultados más rápidos o había que esperar, ordenar? ¿Por qué se toma hasta ahora? ¿Por qué no se reaccionó antes y esperamos hasta esta cifra que hoy estamos viendo? Bueno, no es la primera, Ricardo. Hemos declarado, cuando hablamos de alerta institucional, quiere decir suspendemos vacaciones, permisos, licencias, se suspende todo para disponer de toda la fuerza. Y eso lo hemos hecho en varias ocasiones. Por ejemplo, la Semana Santa fue la primera alerta institucional del año pasado. La vamos a declarar igual ahora, ¿verdad? Es un tema de poder decir en un momento, a ver, necesitamos de todo el recurso del ejército, de todo el recurso de la policía, para poder actuar en un despliegue completo. ¿Tienen tiempo límite? Y tomar control. Por la situación del país, como debería tener una cierta prolongación, digamos, por la cantidad de eventos que se producen a diario. Dependiendo cómo vamos tomando el control de cosas, es que bajamos el nivel porque cambiamos los lugares de los operativos. Pero lo que estamos haciendo es preparándonos para una fase posterior, que es parte del plan operativo anual, en donde nuestros operativos van a ir orientados específicamente a los temas de las incautaciones de armas. Si no sacamos las armas del escenario, difícilmente cambian los números. Es un tema muy complejo. Es un tema Pasa complejo. por lo legal, a través también de acciones, de estrategias concretas. Es un tema de mayor preocupación. Por supuesto. Uno puede salir a la calle, ayer lo comentamos con el presidente de este canal, uno pide un arma y seguro que salen 20 a ofrecerle distintas opciones. Así es. es. Broma, pero es una realidad palpable. Es una realidad palpable. ¿Cómo se ataca eso directamente? Es una realidad palpable en Guatemala, en el sur de México, en Honduras, en El Salvador. Es increíble la cantidad de armas que están disponibles. El tema aquí, digamos que hay una permisividad al uso de las armas de una forma tan natural que para cualquiera es ver a alguien armado no significa mayor problema, ¿sí? Y la misma ley prohíbe, por ejemplo, la ostentación, la aportación ostentosa se llama, de armas. Aquí nosotros nos damos cuenta que alguien entra a alguna tienda de conveniencia, entran 2 o 3 atrás de una persona, pueden ser guardaespaldas, dan seguridad personal, pero van ostentando sus armas, y ostentar las armas de esa manera es intimidatorio. Estamos acostumbrados a verlo, vemos que entra gente a algún restaurante y están resguardados afuera, y es evidente, ¿verdad?, que están con armas largas. No se pregunta si es un funcionario o qué puede ser. Bueno, a mí todavía me da miedo, o sea, soy de las personas que todavía no me acostumbra a ver. Pero la sociedad en su conjunto sí, y digamos que hay muchas áreas, como en el caso del oriente del país, en la costa sur, en donde es muy normal para todo el mundo ver que la gente ande con armas. Bueno, una cosa es lo normal, otra cosa es lo legal. ¿Qué hay desde ese marco y de ese aspecto en relación a la ley y a el control justamente del uso de armas en el país? La ley se aplica bastante bien, y déjeme decirle que el tema de la legalización de las armas tiene 2 objetivos. Una, estar bajo control, y ahora que hay mucha más tecnología, la otra situación es tener un registro de la huella balística. La huella balística es como la biométrica en el ser humano, ¿verdad? Nos da exactamente qué tipo de arma es y si está registrada. Esto nos va a permitir saber si un arma estuvo en un escenario. Si el arma si hay un control de eso, lo que se levanta como evidencia en algún escenario, puede saberse que estuvo en varias situaciones distintas. Entonces, la ley se aplica muy bien en términos de la legalización. El problema para mí no es las armas que andan legales. Cuando uno ve las armas que aparecen registradas
en escenarios de violencia son limitadas. El delincuente no va a registrar un arma, ¿verdad? Claro. Es muy difícil. El tema aquí es luchar contra la aportación ilegal de armas y esa proliferación, porque ahora usted encuentra de todo tipo de marcas. Es increíble, unas marcas que nunca habíamos visto, ¿verdad? Hasta marca similar a la de un carro, ¿verdad? La EUBU. Ahora, ministro, lo voy a interrumpir un segundo porque hay otros temas que también quisiéramos abarcar esta mañana. Dígame. Otro de los problemas que ven los guatemaltecos con mucha preocupación sigue siendo el robo de celulares. Sí. Muchas veces ya se vuelve cotidiano, ¿no? Hace unos días Prensa Libre saca un artículo donde dice que en el 2012 se registraron 141,000, si no estoy mal, si no me falla la memoria, robos de celulares. Sí. Un incremento del 40%, decía el artículo, comparado el 2011. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque sí es un problema tan latente en nuestra sociedad que atemoriza y robo celular que a muchas todas veces las termina personas. con la vida de las personas, porque no es solo un hecho de delincuencia menor, conocemos tantos casos. Así es, correcto. Cada vez más cercanos de gente que pierde la vida por un celular. Así es. Eso es tan importante para la gente. Han habido muchos casos, y eso es algo cotidiano, ¿verdad? Ahora, mire, las cifras nunca van a ser exactas, y no lo digo por justificar nada. Le voy a decir, le aseguro que ustedes saben de más de alguna persona que reportó un celular como robado para pagar el diferencial y tener un celular nuevo. Yo la verdad que yo le estoy sincera, yo sí no conozco menos, conozco muchas más víctimas. Pero le voy a decir, con miedo en la calle es muy feo. Es 141,000 y la cifra que nos dan es verdaderamente algo. Cuando nosotros vemos la estadística de lo que está reportado y cómo nos aparece, es la estadística de lo que se denuncia ante la autoridad y la estadística que se reporta. Aquí se toma como referente la CID, pero es un problema que lo único que podemos hacer nosotros es las alertas tempranas, ubicarnos en los lugares en donde con mayor frecuencia se roba. Uno se mete al Facebook, ahora a uno le llegan los mensajes instantáneamente en el Facebook, en el Twitter, de personas que han captado a los asaltantes. Así es, en el momento. así es. ¿Por qué no se colocan elementos en esas zonas donde sí los colocamos? Mire, hay patrullajes cotidianos, sobre todo, le voy a decir, las horas pico son digamos que las más recurrentes para el tema de los asaltos a los vehículos. Y por supuesto nosotros hemos ido recibiendo poco a poco mucha más información de lo que está ocurriendo en un momento. Hemos recibido información, por ejemplo, de vehículos, de placas, hemos reconocido, tenemos ya información sobre eso, se han realizado capturas, operativos para tratar de disminuir el mercado que está ahí, ¿verdad? Antes estaba abierto, ahora ya está bastante protegido, digamos, por las diferentes estrategias que llevan a cabo los delincuentes para poder desarrollar ese ilícito. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se va tanto celular? Claro, ese es parte de un proceso de búsqueda de estructuras, porque están los que roban los celulares. El problema aquí es qué pasa con los celulares, hacia dónde se van esos celulares, qué pasó con los 141,000 celulares que están reportados como robados, ¿verdad? Ese es el tema. Por un lado está la protección en la calle y por el otro está dar con las estructuras. Si no damos con las estructuras como corresponde, entonces se sigue alimentando esa industria del robo de celulares porque sigue siendo lucrativo. Ministro, decía usted en un titular esta mañana retomar el control de la zona 1 después de los incidentes producidos el fin de semana, sí. Y como que van apareciendo varios focos rojos. Cuando hablamos de tomar el control, ¿esto implica una acción por un tiempo determinado de aquí en adelante? Porque son temas recurrentes, ¿verdad? Sobre todo en una zona bastante importante para el país. Sí, correcto. Mire, la zona 1, el centro histórico, es muy importante recuperarlo como tal, porque lo que hubo ahí fue una proliferación, yo lo digo en una nota que aparece hoy en prensa, de micronegocios, ¿sí? Que yo lo denomino antros, al final de cuentas son antros. En toda el área de la zona 1 existe una serie de antros que se interconectan, ahí hay narcomenudeo, ahí hay tema de armas, alquiler de armas. Aquí no solo es comprar un arma, adquirirla, es prestarla, alquilarla o pagarle a alguien para que lleve a cabo una acción determinada, y por supuesto objetos robados. Lo que antes eran los pasajes que históricamente fueron muy importantes para nosotros, hoy son negocios en donde prolifera todo este tipo de situaciones. Entonces, para nosotros es importante incrementar el patrullaje más a pie que motorizado en el área del centro histórico. Y ahora, el día viernes, estamos graduando 1,619 policías más. Les quiero contar que con esto estabilizamos la fuerza policial de como debimos haberla recibido
de aproximadamente 25,000 en total. Claro. Si no tenemos un número de policías que corresponda, no tenemos tampoco recursos para poder actuar, y eso no se improvisa de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una redistribución, y en el caso del centro histórico y de la zona 1, estamos trabajando con varias organizaciones de vecinos para poder tener contingentes policiales que en contacto y en trabajo coordinado con ellos nos permitan elevar el nivel precisamente en todos los centros históricos. Ministro, rápidamente, ¿qué hay de la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué se hace ahora al respecto? Precisamente también el periódico ayer publicaba una investigación donde hablan de los nuevos capos. Una investigación salida de inteligencia. No sé de dónde salió, Sí. pero habla de, y da nombres muy específicos, y sí, de cierto, han ido surgiendo nombres. ¿Qué se hace para capturar a esas personas? Si se sabe quiénes son, que están operando. Mire, muchas veces, esto es bien importante que lo tomemos en consideración. Muchas veces tenemos información, otras veces tenemos ya inteligencia respecto de estructuras criminales, pero hasta tanto no haya evidencias ni hallazgos, no puede haber un proceso abierto para pedir un allanamiento, una orden de captura. Esto es así, esa es la dinámica de trabajo, seguridad, justicia, que tenemos que ir afinando en ese sentido. El trabajo, la lucha contra el narcotráfico es una lucha muy compleja. Yo lo que he dicho es, se han capturado en los últimos años a los capos más importantes de las estructuras que facilitaban el trasiego. Muchos hablan aquí de cárteles. En Guatemala no han existido cárteles, lo que han existido son estructuras criminales dueñas de lo que son los de trasiego. Así es, para el trasiego. Pero por supuesto hay una parte que se queda aquí y es la que nos genera otro tipo de violencia en esa área que llamamos narcomenudeo. El trabajo es que tuvimos que constituir toda una nueva fuerza policial para poder desarrollar un trabajo en donde los policías estuvieran veteados, esto quiere decir pasaran por pruebas de confiabilidad, estuvieran bien entrenados y tuviéramos una buena organización. Y eso fue parte de lo que hicimos el año pasado. Mucha inteligencia al respecto, que será parte de los operativos que tenemos que desarrollar este año. Ministro, ya para finalizar, bueno, primero agradeciendo su tiempo como siempre. Vivimos en un país, en una Latinoamérica de percepciones. Sí. Y recién lo comentamos fuera de cámara. Cuando usted encuentra, independientemente de todas estas acciones, esta alerta institucional que se repite, retomar el control de la zona 1 y muchas medidas más. Sin embargo, seguimos observando que las estadísticas parecen no retroceder, aumentan en muchos casos, en robos menores, en otros actos de violencia. Usted al final, como encargado de la seguridad en el país, ¿se siente que va por el camino correcto? ¿Por momentos siente frustración por no poder avanzar más y que la gente siga pensando que vivimos en medio de un país absolutamente inseguro, que se critique mucho la gestión de gobierno por no haber dado esto que la gente esperaba? ¿Cuál es la percepción como ciudadano y como miembro del gobierno además, ¿no? Porque sí, me imagino que usted también quiere andar seguro por las calles y quiere que su familia completa también pueda circular sin miedo por las calles de Guatemala. ¿Qué siente usted como ciudadano y como ministro en relación a este tema? Que parece que no se avanzara o que no hubieran medidas concretas al respecto. Sí, bueno, mire, hay muchas, digamos, frustraciones diarias que pueden ocurrir en un trabajo como este. Yo estoy dedicado 24 horas, los 7 días de la semana, el año completo. No me puedo desconectar en ningún momento, estoy recibiendo información de todos los incidentes que están ocurriendo y tenemos que desarrollar un plan que nosotros dijimos, este es el diagnóstico, la medicina no es en 24 horas, esto va a llevar un tratamiento de 1 mes, de 6 meses o de 4 años, ¿sí? No perderse en la orientación que tenemos que llevar. Yo sé que con 10,000 policías más vamos a tener mejor capacidad de reacción, pero aquí hay que prevenir, hay que reaccionar, hay que perseguir penalmente, hay que dar resultados en conjunto. Entonces, el tema de que uno se puede frustrar porque no se avanza como uno quisiera, por supuesto esto existe, y más cuando de repente una cifra se dispara, y más cuando los delitos son como los delitos en contra de la vida. Esto es frustrante, más cuando aparecen jóvenes como ayer un joven sicario de 17 años que a sangre fría viene y asesina a un piloto. Entonces, eso lo que quiere decir es que tenemos una sociedad enferma, inmersa en una cultura de violencia, que estamos en uno de los puntos más complicados, no porque lo hayamos escogido, este es un país tremendamente bello, pero estamos inmersos en una actividad de violencia que lleva muchos años. Si nosotros nos comparamos, y no es algo para decir, mire, ¿qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en El Salvador? No. Las cifras en los 3 países son, vivimos acá, y aquí la percepción, cambiar una percepción es sumamente difícil. Pero al final del día, le voy a decir, a mí lo que me interesa es que de verdad cambien los números.
no es que tanto cambie la percepción, que si nos critiquen, se nos critica como gobierno porque avanzamos o no avanzamos rápido. Es muy complejo el tratamiento de todo el tema de la seguridad y eso no se logra con lo que tenemos. Tenemos que cambiar muchas cosas para tener mejores resultados. El asunto es no perder el norte en el camino que que hemos emprendido. Creo que vamos por el camino correcto y si no hacemos estos cambios de fondo, no vamos a tener la capacidad de verdaderamente mejorar las cifras de tal forma que la ciudadanía sienta que efectivamente hubo un cambio. Muchas gracias, ministro, por Gracias, acompañarnos esta ministro. mañana. A la hora. Ha sido muy amable, ¿eh? Y lanzamos una pregunta en relación al tema que abordamos. Exactamente, esta mañana, Gracias, ministro, muy amable. Muy bien. muchas gracias, y esta mañana desde muy temprano lanzamos esa pregunta del día. Le preguntamos a usted si está de acuerdo con estos operativos de impuestos de registro instalados en los